La apertura del centro prepara inmediatamente el escenario para un juego activo y lucha por las casillas centrales cruciales. Desafiando inmediatamente el control central de las blancas, este siciliano contraataca con una estructura de peones agresiva, apuntando a un juego dinámico. El desarrollo de un caballo ahora reclama un lugar en el centro y se prepara para los avances de los peones, estableciendo un tono dinámico. Desarrollar un caballo en su casilla natural inmediatamente cuestiona la influencia central y se prepara para la expansión del flanco de dama. Perforar el centro con este avance de peón desafía inmediatamente la cadena de peones de las negras y abre líneas para las piezas del flanco de dama. Al abrir el centro para un juego dinámico, esta captura desafía inmediatamente el control central de las blancas. Centralizar el caballo establece una presión inmediata y abre vías para un mayor desarrollo. Desarrollar el caballo aquí desafía al peón central de las blancas y se prepara para enrocar, un buen paso posicional. Establecer una influencia central y prepararse para futuros avances de peones o desarrollo de piezas manteniendo la flexibilidad. Solidificar la estructura de peones del centro mientras se prepara para desarrollar el alfil de dama es una buena respuesta a la agresiva configuración de las blancas. Liberar un caballo hacia la dama y la casilla B7 crea inmediatamente presión táctica y altera la cómoda configuración de las negras. Asegurar el peón central permite a las negras solidificar la defensa del flanco de rey y prepararse para un medio juego más activo. Al liberar un alfil para mirar la casilla F7, este movimiento busca explotar las debilidades potenciales en torno al rey negro. Desafiando la presencia central del caballo, este movimiento disputa agresivamente el centro y abre diagonales. Al agudizar el ataque, este redespliegue de alfiles tiene como objetivo alterar la estructura de peones de las negras y crear posibilidades tácticas inmediatas apuntando al caballo de F6. Desafiar con fuerza el puesto central del caballero crea un desequilibrio inmediato y posibles fuegos artificiales tácticos. Retirar el caballo hacia el aro pierde el control central, lo que potencialmente permite a las negras dominar la casilla D5 y construir un fuerte centro de peones. Este avance de peón, que se expande dramáticamente en el flanco de dama, tiene como objetivo desplazar al caballo y ganar territorio crucial, aunque crea debilidades potenciales. Asegurar el puesto avanzado en D5 altera el control central de las negras y presiona a los peones del flanco de dama. Desarrollar el alfil hasta una casilla natural solidifica el centro y prepara para el enroque, una respuesta sensata a la maniobra del caballo blanco. Sacrificar el alfil abre una diagonal crucial, cuyo objetivo es alterar la estructura de peones de las negras y presionar a su dama. Recuperar el alfil solidifica la estructura de peones, pero por ahora renuncia al control de la casilla de 5. Al solidificar el centro, las blancas se preparan para desarrollar el alfil de la dama y potencialmente lanzar un ataque por el flanco de rey. Asegurar al monarca es primordial. Este enroque garantiza la seguridad frente a incursiones tácticas inmediatas y prepara para las maniobras centrales. En un reposicionamiento aparentemente pasivo, este caballo busca una diagonal más activa, apuntando potencialmente a las debilidades en el flanco de dama o preparando un avance en el flanco de rey. Asegurar la torre en una columna relativamente abierta, prepararse para posibles avances de peón o futuras tareas defensivas en ese flanco. Este movimiento, que solidifica la estructura de peones del flanco de dama, evita cualquier expansión inmediata de las negras en el flanco de dama. Dirigir el caballo hacia el flanco de rey ofrece un mejor control y un puesto de avanzada potencial. El caballo se aventura audazmente en territorio enemigo, buscando debilidades y con el objetivo de alterar la armonía del flanco de dama de las negras. Recuperar el caballo libera la columna D para acciones futuras y simplifica la posición, apuntando a un medio juego más equilibrado. Recuperar el caballo deshace la estructura de peones de las blancas, creando puestos de avanzada para las piezas de las negras y abriendo la columna B. Consolidando el puesto de avanzada del alfil y preparándose para disputar las columnas centrales, este reposicionamiento busca superar al estrecho caballo de las blancas. Desarrollar sutilmente el alfil en esta casilla prepara el desafío del control negro de la diagonal a 6F1, forzando potencialmente los intercambios y simplificando la posición. Las negras alteran la estructura central de peones de las blancas y apuntan a la casilla de 4, abriendo potencialmente líneas para juegos futuros.
Garantizar la seguridad del rey antes de lanzar más maniobras ofensivas es un paso prudente, que prepara el escenario para un juego más dinámico. La dama negra ahora mira la casilla de 4, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las blancas y tal vez crear oportunidades de ataque en el flanco de dama. Este reposicionamiento de la reina tiene como objetivo centralizar y conectar sus torres, preparándose para un posible avance en el flanco de rey. Abrir la columna C con la torre ahora presiona la estructura de peones del flanco de dama de las blancas y se prepara para una posible actividad de piezas a lo largo de ese corredor crucial. Reforzar la columna D abre vías para futuras presiones y prepara para posibles avances, con el objetivo de tomar la iniciativa. Al solidificar la estructura de peones del flanco de rey, G6 se prepara para desarrollar el alfil, pero potencialmente debilita las casillas oscuras a largo plazo. Desviar la mirada de la dama hacia el flanco del rey, preparándose para una eventual tormenta de peones o un avance táctico contra el monarca enemigo. Cambiar a la dama a una postura más defensiva en la última fila abandona la influencia central y sugiere una actitud pasiva. Asegurar la expansión del flanco de dama con B4 crea un espacio importante y desalienta la posible actividad de las negras en el flanco de dama. Desafiando la estructura del flanco de dama, las negras inician una carrera de peones, con el objetivo de crear un contrajuego dinámico en ese flanco mientras las blancas se solidifican. Mover la torre a la segunda fila prepara para una acción potencial en la columna C abierta o respalda un avance por el flanco de rey más adelante. Un intento audaz de desalojar al rey blanco, pero debilita la estructura del flanco de rey negro, creando potencialmente objetivos para las piezas blancas. Al asegurar la segunda fila, las blancas se preparan para disputar la columna C abierta, anticipando la expansión del flanco de dama de las negras. Romper la cadena de peones del flanco de rey inicia complicaciones tácticas inmediatas y potencialmente debilita el refugio del monarca. Reposicionar la dama para presionar los avances del peón del flanco de dama y coordinar con la torre. Al priorizar la seguridad del rey, las negras intentan proteger a su monarca de las columnas abiertas y de la posible actividad de piezas maniobrando hacia una casilla más segura. Las blancas inician un sacrificio de peón para abrir líneas y ganar espacio central para las piezas. Romper la estructura de peones del flanco de dama crea un juego dinámico inmediato y debilidades potenciales. Abrir la columna ofrece una vía clara para la actividad de la torre. Capturar el peón crea desequilibrios inmediatos en la estructura de peones, lo que potencialmente abre líneas para la dama pero debilita el flanco de rey. Abrir la columna C ahora apunta al peón de dama aislado de las negras y crea desequilibrios dinámicos cruciales. La torre se reposiciona, creando una columna abierta inmediata, pero también abriendo la columna G para las piezas blancas. Recuperar la dama abre la columna C, preparándose para ejercer presión sobre el debilitado flanco de dama de las negras. Ese avance de peón desencadena un peligroso ataque en el flanco de dama, con el objetivo de explotar la columna abierta y presionar al rey blanco. Abrir la columna G señala un asalto inmediato a la monarca expuesta de las negras. Al cambiar de enfoque desde el flanco de dama, las negras buscan activar su dama para tener influencia central o para apoyar posibles avances de peones. Desbloquear el flanco de dama creando una casilla de escape para la torre mientras se intenta alterar la estructura de peones de las negras. Buscando bloquear la columna C abierta, esta retirada tiene como objetivo neutralizar la presión de las blancas y potencialmente redesplegar el alfil. Apuntar a la séptima fila y exponer potencialmente al rey negro proporciona una iniciativa inmediata. Desplazar la torre a B7 solidifica el control de la séptima fila y prepara para posibles incursiones a lo largo de esa importante columna abierta. Concentrando la presión sobre la ahora debilitada estructura de peones del flanco de dama después del reciente intercambio. Una retirada prudente, salvaguardando la torre de amenazas inmediatas y preparándola para un posible reposicionamiento. En una retirada estratégica, el alfil se reposiciona para defender al rey y prepararse para posibles tormentas de peones. Abrir una columna vital para la torre podría resultar de doble filo, debilitando potencialmente el escudo de peones del flanco de rey. Un intercambio audaz que abrió la columna de torres de la dama y simplificó la posición con la esperanza de explotar la estructura de peones ligeramente debilitada.
El intercambio del alfil solidifica la estructura central de peones de las negras, allanando el camino para una mejor movilidad de los caballos y una posible ventaja en el final del juego. Iniciar la actividad de las torres en la columna abierta ahora asegura una importante ventaja posicional. Buscando refugio para la torre en una fila abierta con el objetivo de activar piezas inactivas. Al solidificar la cadena de peones, las blancas pretenden sutilmente restringir la movilidad de las piezas de las negras. Reactivar el alfil a lo largo de la diagonal central ofrece juego activo y potencial de acoso. Reposicionar al rey en una casilla más segura tiene como objetivo apoyar la estructura de peones y potencialmente participar en el final. Cambiar este alfil libera las casillas oscuras e intenta neutralizar la presión de las blancas en el flanco de dama. Abrir la columna electrónica crea una presión inmediata sobre el peón aislado de las negras y mejora las perspectivas de ataque. El alfil encuentra un buen puesto de avanzada, observando el debilitado flanco de rey después del intercambio. Desplazar la monarca al centro ofrece control central y preparación para posibles avances de peones. Iniciando un asalto al flanco de dama, obligando a las piezas blancas a reaccionar ante la invasión de peones y la columna de torres abierta. Liberar al alfil abre líneas hacia el debilitado flanco de rey de las negras. En una audaz caza de reyes, el monarca negro se aventura audazmente, con el objetivo de perturbar a la realeza ahora expuesta de Huite. La centralización del rey ahora se vuelve primordial después de ese intercambio y sacrificio forzado de peones, buscando asegurar al monarca. El rey se ve obligado a salir más a la intemperie, ofreciendo posibilidades tácticas inmediatas. El rey se aventura a salir, buscando apoyo para contrarrestar los implacables avances de los peones y la presión del alfil de las negras. Capturar el alfil con la torre crea actividad inmediata y ejerce presión sobre los peones debilitados del flanco de rey de las blancas. La torre se redespliega hacia el ala, buscando posibles avances en el flanco de rey. La activación de la torre en la columna abierta crea un contrajuego inmediato contra el rey expuesto de las blancas. Aprovechando la columna abierta con la torre, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las negras y crear amenazas de mate. La posición expuesta del rey negro se convierte ahora en un problema táctico tras este control. Agarrando instintivamente la torre avanzada, un intento desesperado de evitar la concesión de la columna D. El alfil de las negras sacrifica su movilidad, buscando intercambiarse por la torre activa de las blancas y simplificar hacia un final potencialmente mejor. Activar el alfil en una casilla central puede crear una mejor coordinación para un futuro avance de peón. Esta maniobra, que revitaliza el alcance de la torre, disputa activamente la columna abierta y busca explotar al rey blanco expuesto. Liberar el potencial del alfil de casillas claras para influir en el flanco de rey es primordial ahora. De repente, una oleada final para explotar al rey expuesto, con el objetivo de romper el muro defensivo de las blancas. Proteger al rey de nuevos controles es primordial, pero el peón en B3 ofrece poco contrajuego ahora. Al explotar el debilitado flanco de rey de las blancas, este avance de peón desafía inmediatamente al alfil y crea un contrajuego dinámico. La torre ahora se infiltra agresivamente en la posición enemiga, apuntando a posibles debilidades. Desatando una desesperada tormenta de peones, las negras apuestan por crear caos en torno al rey reforzado de las blancas. Desatando una agresiva tormenta de peones para exponer al monarca enemigo. Al desatar un ataque de peón, las negras encienden potenciales fuegos artificiales tácticos. Desatar la torre en la columna abierta obliga a las piezas negras a adoptar una postura defensiva pasiva. Desatar el peón crea una peligrosa amenaza pasada, lo que obliga al rey a permanecer activo. Liberar la torre para explotar el rey expuesto de las negras, con el objetivo de interrumpir la cadena de peones y asegurar una ventaja material decisiva. La posición expuesta del rey se convierte ahora en un gran problema. Liberar la torre para forzar al rey contrario a una posición vulnerable. El rey negro se ve repentinamente expuesto a controles devastadores por parte de la pareja de alfil y torre blancos. Centrar la torre en la quinta fila explota al rey negro expuesto y apunta a ganar material o forzar una ventaja decisiva. Liberando el potencial del peón pasado, las negras pretenden desbaratar la torre blanca y crear nuevas amenazas.
Asegurar la ruta de escape del rey es primordial a medida que las torres se vuelven más activas. Al presionar el ataque al rey blanco, esta torre ahora apunta a la columna F, con el objetivo de abrir aún más las defensas blancas. Empujar el peón H abre líneas para tu monarca y apunta a interrumpir los peones pasados conectados de las negras. El reinado de terror del caballero ha terminado, ahora el rey se enfrenta a ataques directos en la fila abierta. La posición expuesta del rey permite esta ganancia material inmediata, poniendo fin al avance ofensivo. La seguridad del rey se ha evaporado, allanando el camino para amenazas de mate decisivas con líneas abiertas. Limpiando el camino para que la torre explote potencialmente el archivo ahora abierto. Asegurar la movilidad del rey es primordial ahora que el peón pasado está a punto de avanzar. La centralización del rey inicia la marcha hacia el final, con el objetivo de ocupar las vitales casillas centrales. El rey negro de repente se siente expuesto al navegar por este territorio abierto. Mover el rey a la columna D inicia una fase crítica de final de juego, cuyo objetivo es apoyar el avance del peón y coordinar la defensa. La marcha del rey hacia el centro para tomar la iniciativa y potencialmente crear peones pasados.